Dios les bendiga ricamente. Les habla nuevamente el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar juntos nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios, en la doctrina de los santos apóstoles y de igual manera de los profetas en el Antiguo Testamento. Estamos llevando nuestro estudio a través del capítulo 8 del libro de Romanos y entra con la introducción que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero recomendarles a los que por primera vez o están mirando esta serie, este va a ser creo que el número 5 de los estudios, que vayan y miren los otros videos anteriores en este estudio. Está Romanos 8, escudriñando la palabra, empieza del 1. Está la introducción, Romanos 8, escudriñando la palabra, 1, 2, 3 y así. Les recomiendo que lean, escuchen esos estudios para que nos puedan seguir en lo que estamos compartiendo. Esta mañana llegamos a un video, a un pasaje bien interesante, porque aquí se nos explica en una manera muy especial, muy única, acerca de los que viven, ¿verdad? Los que viven ahora dentro de la ley de lo que es la ley del Espíritu. Como hemos mirado que en las Escrituras dice que por gracia somos salvos, y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios. Y la palabra gracia, voy a darle un resumen de lo que venimos hablando para los que se conecten por primera vez y escuchen este video. Voy a poner el link aquí abajo en la descripción del video, de los otros videos, para que los miren. Pero dice la Escritura que por gracia somos salvos, y eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y es bien interesante que la palabra gracia que se usa ahí va con una aplicación directa de que es la influencia divina de Dios ¿verdad? Que nos trae a una vida que refleja una fe verdadera en Él. O sea, es la influencia divina de Dios la que nos trae a una fe verdadera, que nos trae a un convencimiento en una totalidad, que estamos plenamente convencidos en que Dios existe, de que Dios es verdad, y de igual manera del Evangelio. Y esa misma influencia divina nos tiene que traer a un arrepentimiento verdadero, para ya no vivir una vida bajo la influencia de la carne, sino bajo la influencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo, que nos convicta de pecado para venir a un arrepentimiento genuino. Y de esa manera reflejar, ¿verdad? Reflejar la influencia divina de Dios en nuestras vidas, la convicción de que creemos en Él y vivimos ahora una vida, ¿verdad? Una vida que agrade a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es administrada en nuestras vidas, en nuestro corazón, la gracia de Dios, esa influencia divina que nos lleva a creer en Él. Bueno, con este repaso de lo que hemos estado hablando en los otros pasajes, voy a comenzar leyendo aquí en el versículo 10 de Romanos 8. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Sí. Voy a leerlo de vuelta. Versículo 11, capítulo 8 de Romanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Miren, voy a hacer todo lo posible para poder explicar este versículo. Quizás nada más nos quedemos aquí durante el tiempo de este estudio, porque es un versículo con una riqueza espiritual de mucho valor para la vida de toda la persona que quiera venir a tener una relación verdadera con Dios. No digo para el cristiano, no digo porque lo que es el sistema religioso y denominacional está corrompido en muchos aspectos. Digo para el creyente, el que verdaderamente quiere vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a quedarnos aquí en este versículo en todo el estudio, me parece. Si puedo ir más adelante, le sigo. Si no, voy a hacer otro estudio con la continuación después de este versículo. Lo voy a leer una vez más y voy a ir a Romanos capítulo 1 después de esto para darle un enfoque y entremos al estudio. Dice versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Me veo en la necesidad de que miremos Romanos capítulo 1, específicamente el versículo 4, pero voy a leer el 1, del 1 al 4 para que veamos lo que está declarando Pablo en estos pasajes. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí está diciendo Pablo que él fue escogido para el evangelio, para llevar la noticia buena del perdón de pecados y de la vida eterna y de la vida que podemos tener en Cristo Jesús. Dice que Dios mismo ya había prometido a Jesucristo, el Mesías, en las Santas Escrituras, sí, que Dios ya había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, de su venida, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y luego en el versículo 4, aquí está la base de lo que vamos a mirar en el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Dice, ¿verdad? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí testifica que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios
o se declaró, se confirmó que Él verdaderamente era y es el Hijo de Dios, según el Espíritu de santidad, por la santidad de su vida o en su vida, por la resurrección de entre los muertos. Al resucitar Jesucristo de los muertos, se confirmó que en Él no había pecado, porque la muerte entró en la humanidad por el pecado. Que se confirmó en su resurrección que en Él no había pecado, que verdaderamente el espíritu de vida de Él era completamente en santidad. Sí. Según el espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Al levantarse Jesucristo de los muertos, se confirma que en Él no había pecado, que el pecado no tuvo lugar, Él no vivió una vida influenciado por la carne y no por el Espíritu. Él vivió una vida influenciado por el Espíritu Santo en Él, en obediencia absoluta a Dios. Y en la resurrección, cuando Él se levanta de los muertos, se confirma su santidad de Él, porque la muerte entró en el hombre por el pecado. Y al resucitar, al no tener la muerte ningún efecto contra su vida de retenerlo en el sepulcro, se confirma que verdaderamente Él murió en santidad y que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. En una vida santa, en una vida que vivió en este mundo en santidad, en perfección, en obediencia a Dios, porque por la desobediencia del hombre, el hombre pecó y por el pecado concebimos la muerte. Jesucristo se mantuvo en una obediencia a Dios, se mantuvo en una vida en santidad, y por causa de esa vida de santidad, la muerte no lo pudo retener. Aquí, en su resurrección, se confirma y se declara que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque dice el pasaje que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Se lee al revés. Por la resurrección de entre los muertos, según el Espíritu de santidad en Jesucristo, se confirmó, se declaró que verdaderamente es el Hijo de Dios. No que era, sino que es. Ahora bien, por medio de la influencia divina de Dios, suministrada en el ser humano para traernos a un arrepentimiento verdadero, dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Por medio del Espíritu Santo nos viene a nosotros la convicción de nuestra vida de pecado, la convicción de que hay un Dios que existe, que hay un Dios que es verdadero. Y viene a nosotros la convicción de nuestro pecado en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, porque es la tarea del Espíritu Santo convencer al mundo de pecado. Venimos a un arrepentimiento genuino, nos arrepentimos delante de Dios, reconocemos nuestra vida de pecado, le pedimos perdón a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque Jesucristo ya murió, Jesucristo ya extendió el perdón, ya la humanidad está bajo la cobertura
o toda la humanidad tiene el derecho de recibir el perdón de sus pecados siempre y cuando se arrepientan. Una persona que no se arrepienta, aunque el perdón ya está ahí disponible para su vida, va a morir en su vida de pecados y va a enfrentar el juicio. Una persona que reconoce su maldad y se arrepiente, sus pecados le son perdonados, y si ya no hay pecado en su vida, hay santidad en su vida por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué decía aquí Romanos 8? Y si el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o sea, venimos a una convicción verdadera de nuestra vida de pecado, nos arrepentimos. Dios ya nos perdonó por medio de la sangre de Jesucristo. Simplemente al reconocer tu vida de pecado, tú recibes el perdón de tus pecados. No es de que quizás Dios te perdone si te arrepientes. Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Ese perdón ya fue dado. Es tuyo, tú lo recibes al reconocer tu vida de pecado, y arrepentirte, pedirle perdón a Dios, al reconocer tu vida en tu pecado tal y como es, para pedirle perdón a Dios. Ese perdón es tuyo. Y el Espíritu Santo puede venir a tu vida. ¿Sí? Puede venir a tu vida y mora en ti. Jesucristo lo dice, se necesitaría más tiempo para ir a mirar con detalle estos pasajes. Voy a y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿sí? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Si hemos venido a un arrepentimiento verdadero, por la fe en Jesucristo somos declarados hijos de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, y son palabras mismas de Jesucristo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O creo que son de Juan. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. El creer en Jesucristo, debes de creer en la maldad, en el pecado de tu vida para venir a un arrepentimiento genuino. El creer en Jesucristo, tienes que creer que Él murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Pero sin una vida de arrepentimiento, si no te arrepientes, si no reconoces tu vida de pecado, ¿verdaderamente has creído en Jesucristo para salvación? Un creyente puede ser que nada más termine como un religioso, que cree en Jesucristo, cree que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestras vidas. Pero si jamás viene a un arrepentimiento genuino, a reconocer su vida de pecado, con una convicción de que es pecador y que su vida en su pecado no agrada a Dios, sin una convicción así, simplemente abrazas una fe religiosa. Sin arrepentimiento, simplemente lo que tienes es religión. Sin un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo no puede venir a morar a tu vida para guiarte ahora, ¿verdad? Para vivir una vida en el Espíritu que nos traiga una vida
vida y paz. Sí. Pero si te arrepientes y reconoces tu vida de pecado, tus pecados te son perdonados. Y si no hay pecados en tu vida, hay santidad. La santidad que es impartida en la humanidad solamente por la sangre de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Siempre y cuando la humanidad reconozca su vida de pecado, ese perdón va a ser de todo aquel, y es de todo aquel que reconoce su vida de pecado y se arrepiente. Y dice aquí que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. La resurrección de los muertos en el ser humano es en base a la sangre de Jesucristo que la venció. En su obediencia mantuvo su santidad y él enfrentó la muerte en una vida santa. Si la muerte entró en la humanidad por el pecado, por su vida en santidad de Jesucristo, al enfrentar él la muerte, pudo vencer la muerte porque él murió. Aún su muerte fue en obediencia al Padre, no en desobediencia. Jamás pecó. Por eso dice Jesucristo que a él nadie le quitaba su vida, porque ni aún la muerte o el imperio de la muerte que rige Satanás podía quitarle el espíritu de vida de él. Jesucristo, que dijo que él tenía poder para ponerla, su vida, y tenía poder para volverla a tomar, y ese poder estaba en el poder del Espíritu Santo, que se mantuvo en una obediencia a Dios absoluta, se mantuvo en santidad, y por cuanto tenía ese poder del Espíritu Santo en su vida, la muerte no lo pudo retener. Ahora bien, nosotros es impartida esa justicia en el ser humano. Por su sangre nuestros pecados son perdonados siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no lo recibimos, porque el perdón ya Dios lo dio. Dios ya nos perdonó. Sin arrepentimiento no recibes ese perdón, el Espíritu Santo no puede venir a tu vida, no te puede sellar, para que, ¿qué dice? Que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Es solamente por el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo nos trae una convicción de pecado para ya no vivir una vida bajo las obras de la carne. Porque, como les he dicho durante los estudios, esta carne se revela. Esta carne está vendida de desobediencia. Hay una ley de la carne que nos sujeta a una vida de muerte, pero ahora tenemos, gracias a Dios por su misericordia tan grande y su gracia, y por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, que podemos recibir nuevamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y digo nuevamente porque el Espíritu Santo era parte del primer hombre cuando aún no pecó, todavía no pecaba contra Dios. Adán estaba en una relación verdadera con Dios por medio del Espíritu de vida en él. El Espíritu Santo moraba en Adán. Cuando desobedeció,
concibió el pecado y por el pecado en su vida el Espíritu Santo simplemente se separó de Adán. Quizás han oído en muchas ocasiones que hay pastores que se refieren que la palabra pecado simplemente es una separación. Es más que eso, pero sí, por el pecado el Espíritu Santo se separó del hombre, no hay santidad en el hombre, pero ese Espíritu Santo puede venir nuevamente a nuestras vidas con un arrepentimiento genuino. Nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y dice aquí: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Pero dice que si es que el Espíritu, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, o sea, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, la santidad de nuestras vidas, en la santidad que Dios nos da por medio de la sangre de Cristo, que la muerte ya fue vencida. Todo creyente que se vaya al cementerio en esa santidad que Cristo nos dio por medio de su sangre, se levantará de los muertos con el mismo poder que se levantó Él en la primera resurrección. Hay otra resurrección porque la muerte ya fue vencida, pero toda la persona que resucite en la segunda resurrección, que murió en sus pecados, que jamás reconoció su vida de pecado, jamás se arrepintió, jamás el Espíritu Santo vino a su vida, se va a levantar de los muertos en su condición muerta en sus delitos y pecados. ¿Y qué son los que se presentan delante del trono blanco? Dice Juan: y vi a los muertos de pie, ¿sí?, delante de Dios, delante del trono blanco. Dice: y vi a los muertos de pie. Si son muertos, porque están de pie, porque son personas que murieron en sus pecados, y de la misma manera, sí, en ese estado de muerte se levantarán para el día del juicio y para la condenación eterna. Si Dios quisiera que el hombre dice la Escritura que Dios no se complace de que el hombre se pierda. Si Dios quisiera que el hombre se perdiera, jamás hubiera dado a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados y de esa manera recibir el Espíritu Santo, con el cual podemos ser salvos de la condenación, el cual es nuestro sello, el sello del mismo Espíritu Santo de Dios en el hombre que reconoce su vida de pecado, para que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a reinar en este mundo por 1000 años, va a llamarnos y vamos a salir, a levantarnos del sepulcro, todos los que vivieron o los que durmieron en la esperanza en Dios, que descansaron en el perdón de los pecados que Dios nos dio por medio de la sangre de Jesucristo. Toda persona que verdaderamente se arrepintió de su vida de pecado. Miren, este pasaje es de dar miedo. Mateo 7 dice, versículo 17. Ya me lo termino. Así dice Jesús. Voy a leer el versículo 15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice Jesucristo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesucristo en un pasaje, no lo tengo. Dice Jesucristo, parece que es en el Evangelio de San Juan. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí. Que dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos de vuelta a la gracia porque va de la mano. Y vamos a darle la conclusión al estudio. Por medio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo, o sea, la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, administrada en el ser humano por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convicta de pecado, nos trae a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, nos declaramos culpables, recibimos el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Aquí lo miramos en los pasajes. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos trae una convicción de conocer a Dios, el único Dios verdadero, y de conocer a Jesucristo a quien Él ha enviado. Sí. Y en esa convicción de nuestra vida de pecado, en la convicción de que el Espíritu Santo mora en nosotros, en la convicción de conocer a Dios, el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Las imágenes, la idolatría, los santos, todo eso es una doctrina satánica, con perdón de la palabra, pero lo es. El Espíritu Santo nos trae a la convicción y al conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Dios envió para darnos el perdón de pecados. Y todo eso es por medio de su gracia. La influencia divina de Dios convenciendo al corazón del hombre de la existencia de Dios, de su vida de pecado, de la verdad de Jesucristo para entrar a la vida eterna. Voy a terminar aquí en Gálatas. ¿Cómo puedes tú estar seguro de que verdaderamente vives en una vida genuina de un verdadero hijo de Dios, o solamente tienes religión? Dice Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Un incrédulo jamás le dice a Jesucristo Señor, Señor. Un incrédulo no le dice a Dios, Dios mío. Son aquellos que profesan una fe en Dios y en Jesucristo los que le dicen Señor, Señor. Ahí en ese paquete van pastores, van miembros de las iglesias, van sacerdotes católicos y cualquier ministro que profesa una fe en Dios.
son los que le dicen Señor, Señor. Si no han venido una convicción genuina de su vida de pecado, ellos entran en ese círculo que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque el religioso le dice Señor, Señor, pero jamás reconoce la vida de pecado de él y jamás viene a un arrepentimiento verdadero. Piensa que porque por su fe en las cosas de Dios, él ya es salvo. Piensa que por creer en Jesucristo, él ya es salvo. El creer en Jesucristo sin un arrepentimiento, sin un corazón convicto de nuestra maldad, de nuestro pecado, no es salvo. Simplemente no es salvo. Jesucristo lo dice. Son de los que le dicen Señor, Señor. Y oran y dicen, porque dice la Escritura que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y todo. Sin una convicción de pecado en su vida, no tienen el perdón de sus pecados, no tienen el Espíritu Santo, le dicen Señor, Señor, pero no entrarán al reino de los cielos. Nuestra vida, miramos que por sus frutos los conoceremos. ¿Sí? En Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu. Vamos a reflejar si esos frutos están en nosotros. Si esos frutos están en nuestras vidas, se pudiera leer de esta manera: más el fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y ahí empieza a nombrar los frutos del Espíritu. Para poder hacer un análisis de mi vida, si yo soy una de las personas, o si yo no soy una de las personas que le dicen Señor, Señor, de los que no entrarán en el reino de los cielos, si nos hacemos un análisis nosotros mismos, si verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu. Aquí más los frutos del Espíritu es amor. En lugar de la palabra Espíritu, pone tu nombre ahí. Más los frutos del hermano Hinos es amor, gozo, paz, paciencia. Si esos frutos no son en mí, no tengo el Espíritu Santo en mi vida. No le he creído a Dios, no he venido en arrepentimiento verdadero. Porque si mis frutos son adulterio, fornicación, mentira, engaño, falsedad, malas palabras, deleitándome en chistes obscenos, son frutos de que el Espíritu Santo no está ahí. La influencia divina de Dios en mi vida para una convicción en el corazón, no la estoy dejando que haga la obra para convencerme de que esa vida no agrada a Dios. Creo en Dios, le digo Señor, Señor, pero no entraré al reino de los cielos en una vida así. Voy a leer Gálatas 5 y creo que concluimos. Gálatas 5, versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Dejando que la gracia, ¿verdad? Por gracia somos salvos.
Que la gracia, la influencia divina de Dios en el corazón del hombre nos traiga una convicción de nuestra vida de pecado. ¿Para qué? Por medio de esa convicción, crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Crucificamos. Ahí hay otro estudio que voy a compartir en eso porque está muy extenso. Pero simplemente, dice Jesús que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el tomar su cruz, si la cruz es un instrumento de muerte, es la sentencia de muerte para el culpable, para el malhechor, al tomar tú tu cruz, tú reconoces tu vida de pecado, tú te declaras culpable, vas y agarras tu cruz y que te digan, ¿qué es lo que haces? Yo soy reo de muerte. Eso es tomar su cruz, reconocer tu vida de pecado, hacerle caso a la influencia del Espíritu Santo que te convicta de pecado. Déjate llevar por esa convicción para refrenar las obras de la carne, para crucificar. Al crucificar es estar conscientes de que esa vida no agrada a Dios y ya no hacerla, ya no vivirla más. Yo necesito refrenar más mi carne de pecado y de muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? La convicción del Espíritu Santo y la convicción del pecado en nuestras vidas tiene que ser un estilo de vida en el hombre. No es que yo creí, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, pero si nuestra vida, en nuestro diario vivir, aún dejamos que la carne, porque aún con nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, esta carne está más viva que nosotros y nos está jalando a desobediencia, al pecado, a la maldad, está vendida a desobediencia. Y de la única manera que la podemos refrenar es haciéndole caso a la convicción del Espíritu Santo, haciéndole caso a la convicción del Espíritu Santo, reconociendo esa maldad de nuestra carne. Malas palabras, malos deseos del corazón, fornicación, adulterio, mentira, falsedad, hipocresía. Yo necesito ser guiado más por el Espíritu Santo. Padre Santo, gracias, Señor. Es el deseo de mi corazón, Señor, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. A través de estos estudios que llevamos hasta este día, que creo que es el número 5, aquí en el capítulo 8 de Romanos, Señor. Has administrado en una manera maravillosa mi vida, Señor, y yo mismo he sido edificado de esta doctrina, Señor, que nos dejaron tus apóstoles. Yo mismo reconozco, Señor, que aún predicando tu palabra, Señor, le he dado lugar más a la influencia de la carne que a la influencia del Espíritu en mi vida. Miserable de mí, Señor, si tú no me das las fuerzas por medio de tu Espíritu Santo para repudiar las obras y los deseos de la carne, Señor. Soy un vil perro muerto, Señor, que enfrentaré la condenación. Soy uno de los muchos que te dicen Señor, Señor, y que no entraremos en el reino de los cielos si vivo una vida bajo los deseos de la carne, Señor. Puedo creer en ti, puedo orar y tú puedes
sanar enfermos, al poner yo las manos sobre los enfermos. Pero si no he venido a una convicción verdadera de mi vida de pecado para repudiarla, Señor, seré contado con aquellos que te dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos tu palabra, echamos demonios, hablamos lenguas, Señor. Y tú les vas a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Mayor pecado hay para nuestras vidas, Señor. Reconozco que si hemos creído en ti, que si creemos que hay perdón de pecado para nuestras vidas, y aún que nos has dado las primicias del Espíritu Santo, y aún seguimos haciéndole caso, Señor, a esta carne de pecado y de muerte, Señor. Mayor condenación hay para nosotros que para aquellos que no te conocen, para aquellos que no vienen a ti. Tú mismo lo dices en tu palabra, que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que escuchen el Evangelio y que supuestamente vienen a ti, Señor, que supuestamente reciben el perdón de pecados y que supuestamente han puesto su fe y su esperanza en ti y viven una vida de pecados. Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, renunciar, danos el poder para renunciar a estos deseos de la carne, Señor. Si tú no nos das el poder verdadero de tu Espíritu Santo, Señor, seguimos en este cuerpo de pecado y de muerte. Yo quiero, Señor, este día, yo no sé los que oigan este estudio, pero yo quiero este día, Señor, que me des una convicción más fuerte, que me ayude tu Espíritu Santo, que me alerte, Señor, de las cosas en las cuales me puedo envolver que no te agradan a ti para repudiarlas. Que si mi ojo me va a ser ocasión de caer, Señor, no mirar aquellas cosas, Señor. Que si mi pie me va a ser ocasión de caer, Señor, no caminar en esas cosas, Señor, no dirigirme a esos lugares. Que si mis manos me van a ser ocasión de caer, Señor, que no haga, Señor, esas obras inicuas con mis manos. Que no robe, que no señale, que no agarre lo que no es tuyo, Señor. Con estas manos que no toque, Señor, mi carne para saciarla en la fornicación y en el adulterio, Señor. Miserable de mí, Señor, guárdame, líbrame, Señor, de este cuerpo de pecado y de muerte. Para la gloria y honra tuya, Señor, lo anhelo una vida así, Señor, lo deseo. Yo no sé los que estén o los que hayan mirado este estudio, si ellos anhelan una vida así. Yo sí la anhelo, Señor. Yo sí la anhelo, Señor. Haz tu obra perfecta en mí, Señor. Llévame a una vida que te agrade a ti, Señor. Por medio de tu gracia, por medio de la influencia divina tuya, para traerme una convicción verdadera, Señor. Quiero ser verdaderamente un verdadero hijo tuyo. Quiero que me des, Señor, un ministerio, Señor, una fe genuina, una fe que descanse en la verdad absoluta de quién eres tú. Y no en la verdad de una religión, de una denominación, de un movimiento religioso, que de que la iglesia pentecostés o que la iglesia presbiteriana o que la iglesia católica. No, Señor. La iglesia es todo aquel que ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio. Yo quiero ser, Señor, esa iglesia que descanse en la verdad de quién eres tú. La misma doctrina que predicaron tus apóstoles, Señor. Ellos dieron su vida por el testimonio de la verdad de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, el perdón de pecados, para vivir una vida victoriosa
bajo aquel Espíritu que te levantó de los muertos con poder y se declaró que eras hijo de Dios. Ese mismo Espíritu quiero que traiga la convicción a mi vida para que me guíe a una vida victoriosa de los verdaderos hijos tuyos, para gloria a tu nombre, Señor, para gloria a tu nombre. Dios les bendiga ricamente. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendiciones.